Amigos de Enfoque Noticias, qué gusto saludarles en este día, en este lunes 25 de julio. Y es que estamos pues con la visita del Papa Francisco a Canadá en un viaje de más de 10 horas. Ya nos contaron los detalles. Vamos a enlazarnos con Gonzalo Mesa. Él es nuestro corresponsal. ¿Qué tal, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Cuéntanos. Josefina, te saludo con gusto. Pues efectivamente, fíjate que el Papa Francisco está en Edmonton, Canadá. Llegó ayer a este país a las 11:09 de la mañana, hora local. El pontífice fue recibido en el aeropuerto de Edmonton por el primer ministro Justin Trudeau, la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y un grupo de representantes de los grupos originarios de Canadá. Te comento, Josefina, que este viaje número 37 del Papa Francisco no es un viaje como los otros. Es una peregrinación penitencial, pues tendrá como objetivo primordial pedir perdón a las comunidades indígenas por los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia en este sistema de asimilación y colonialismo del gobierno de Canadá en el siglo XIX y XX. Hoy, lunes 25 de julio, justo hace unas horas, el Papa acudió a su primer encuentro con representantes de los tres grupos mayoritarios indígenas de esta nación: First Nations, Metis e Inuits. Este encuentro, Josefina, tuvo lugar en una de las escuelas residenciales de Moskowitz, esto a 100 kilómetros del sur de Edmonton. Te comento que fue en estas escuelas residenciales donde miles de niños indígenas sufrieron diversos abusos por parte de miembros de la iglesia y otros miembros también del gobierno canadiense. En su primera alocución, justamente hoy lunes 25 de julio, el pontífice pidió perdón a estas comunidades. Estas fueron sus palabras. Escuchemos. Lo opuesto al amor no es tanto el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o a la muerte. Hacer memoria de las devastadoras experiencias que ocurrieron en estas escuelas residenciales nos golpea, nos indigna, nos entristece, pero es necesario. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Josefina, fueron partes de estas políticas de asimilación del gobierno, estructuras que existieron de 1883 hasta 1996, cuando la última de ellas cerró sus puertas. Es así, Josefina, que a lo largo de más de un siglo, miles de niños indígenas fueron arrebatados de sus comunidades y muchos murieron por enfermedades, desnutrición, malos tratos y abusos. Esto pues lo podemos ver en un informe que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá publicó en este reporte del 2015. Es por ello, Josefina, que en el mes de marzo del 2022 el Papa recibió en el Vaticano a líderes de estos grupos originarios. Pero no todo terminó en estas reuniones en el Vaticano en marzo del 2022. Tras estos encuentros, el Papa decidió ir personalmente a pedirles perdón. Josefina. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu reporte. Por supuesto, seguiremos informando a lo largo de todo lo que suceda en esta gira, en la número 37, ya nos decías tú, y sobre todo viendo esta situación, la verdad es que nos da muchísimo gusto que sea el propio Papa el que ponga el ejemplo. El pedir perdón no es cosa fácil, no es cosa sencilla, y bueno, también la movilidad que le ha pues limitado en este caso a que su agenda se salga del protocolo como estábamos acostumbrados en otros momentos. Gonzalo. Así es, Josefina, justamente pues el Papa se lee muy bien, obviamente pues no camina mucho, como te digo, dio unos pasos en el avión papal, dio unos pasos para moverse del automóvil a la silla de ruedas, pero bueno, no da más. Sabemos que su rodilla pues todavía sigue en terapia, y bueno, pues justamente para evitarle eso su agenda está bastante reducida, pero va al punto. Eso es. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nosotros seguiremos informando. Gracias, hasta luego.
Y para profundizar en este tema, amigos de Enfoque Noticias, sobre la visita del Papa Francisco a Canadá, vamos a consultar al misionero comboniano, el padre José de la Cruz. Él es el secretario nacional de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe. ¿Qué tal, padre? Qué gusto saludarte. Hola, buen día a todos. Oye, cuéntanos cuál es la visión que tú estás viendo sobre esta visita que hace el Papa Francisco y sobre todo poniendo pues énfasis en el perdón a estas comunidades que pues lamentablemente fueron agredidas. Bien, creo que cada uno de nosotros a estas alturas del papado de nuestro querido Francisco, hemos entendido la dinámica que ha tratado de llevar, sobre todo por la cuestión hacia dónde quiere llevar la Iglesia. Y en cuanto a visión, concretamente a lo que es esta visita a Canadá, creo que como en otras visitas, al Papa Francisco le interesa mucho lo que es la historia y tratar de hacer que la Iglesia entre en estos procesos de reconciliación para que pueda lograr el plan pastoral que él tiene como agenda para la Iglesia Universal. Y yo creo que cada proceso que muestre arrepentimiento, cada proceso que muestre que se tiene la conciencia de que se ha dañado, de que se ha abusado, mientras se muestre un gesto de arrepentimiento, ayudará a todo ese proceso de reconciliación y sobre todo a poner en práctica el plan pastoral que tiene para toda la iglesia y que es esta iglesia reconciliada, esta iglesia en salida y una iglesia cada vez más misionera. Justamente no es cosa fácil, padre, tomando en cuenta que pues la condición de salud que tiene el propio Papa, pero pone el ejemplo para otras comunidades para ofrecer este perdón de verdad de corazón, padre. Creo que es algo que debemos admirarle al Papa en cuanto que a pesar de la condición física, no deja de seguir trabajando, no deja de seguir llevando adelante su agenda y sobre todo tratar de, en la medida de lo posible, cumplir con ese plan que se ha propuesto desde el inicio de su papado de tener una iglesia cada vez más reconciliada y sobre todo más humana, más fraterna. Eso es. Padre, pues te seguiremos consultando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, bendiciones, buena tarde. Buena tarde.